Estamos por comenzar un nuevo capítulo de Intérpretes, el podcast. Porque todo depende del contexto. En un momento comenzamos. Y porque todo depende del contexto. Intérpretes, el podcast. Comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Intérpretes, el podcast. Qué bueno estar de nuevo con todos ustedes. Hoy nuestro tercer episodio, pero último episodio de este año 2023. Ya mañana cerramos un nuevo año y comenzamos con uno nuevo. Así que, bueno, esperemos que todos tengan un año nuevo lleno de mucha prosperidad. Vamos a darle la bienvenida a nuestra querida Pris Ambrosio, Siquem y Martín. Nos están acompañando hoy en este tercer episodio, por supuesto mi persona, y Lisa como intérprete de señas internacional, en compañía también de Warren, que nos va a acompañar más adelante. Bienvenidos, ¿cómo están, chicos? ¿Cómo se sienten hoy? Pues muy bien, la verdad ha estado interesante que ahora todos los que estamos aquí participando somos del equipo de Intérpretes, el podcast. Ahora no nos pudieron acompañar otros colegas, somos los miembros que estamos aquí trayendo este programa para ustedes el día de hoy, 30 de diciembre, antes de que se termine el año. Claro que sí, seguimos aquí chambeando para todos ustedes. Así es. Pris, Martín, cuéntenme ustedes. ¿Quién? ¿Tú o yo? Ah. Primero, ok. No, pues aquí muy contentos de estar de nuevo con todos ustedes para seguir compartiendo charlas amenas entre amigos, entre colegas y sobre todo temas interesantes que seguramente ustedes tendrán bastantes comentarios que retroalimentarnos sobre lo que también a su vez nosotros estaremos platicando. Sí, Así es. Comentarios. De hecho, les contamos un poquito que pensamos en hacer ese programa pregrabado, pero dijimos, no, o sea, ¿cómo es posible? Tenemos que hacerlo en vivo, hay que hacer un esfuerzo, ¿no? O sea, es último de año, pero miren, aquí estamos echándole ganitas para que nos pueda ver, así que por favor compartan esta publicación para que otros también puedan enterarse y comentar también sus experiencias de ese tema que está muy interesante. Por eso nos ven en modo medio fodongo aquí a los caballeros. Las damas, claro que no, mira. Presencia. Dice Pris, yo no, yo oigo bien. Pero los... Aclaren, por favor, sí, yo traté de producirme, por favor. No, sí, los caballeros andamos en modo fodongo, modo vacaciones. Yo tengo que admitir que vi la hora y dije, ya es la hora, y me puse la camisa y me senté en la computadora y aquí estamos, ya, vamos. Así que todo iba a ser muy, muy espontáneo. Bueno, siempre, ¿no? Siempre es así. A ver, hoy vamos a estar hablando de un tema interesantísimo. Vamos a hablar de los retos que sufrimos o que experimentamos los intérpretes de lengua de señas. ¿Qué palabra le pondrían ustedes? A ver, retos que sufrimos, que experimentamos, que padecemos, que vivimos. Hashtag vida de intérprete. Así es. La publicación dice los increíbles, porque de verdad hay cosas que a veces hasta cuesta creer que pase. Solo retos, dice Naomi en los comentarios. Solo retos, nada más. Naomi, saludos. Saludos, Nao. Recuerden, quienes nos están viendo ahorita en vivo, compartan esta publicación. Sabe que cuando yo veo un live que me gusta mucho, lo que hago es que lo comparto en grupos de intérpretes, porque así llega a más personas y aparte contribuimos un poquito ahí a nuestra comunidad de intérpretes. Entonces, quienes están por ahí conectados ya, compártanlo en esos grupos de WhatsApp, en grupos de Facebook, para que más personas puedan llegar y se conecten acá con nosotros. Okay, ahí sí que ya está compartiendo. Y también recuerden que pueden escucharnos por Spotify. Ya los 3 episodios anteriores están disponibles en Spotify. Nos pueden seguir por allá también. Está en audio y está también en video en Spotify. No
no sabía que se podía poner video en Spotify hasta que lo hicimos ahí. Está interesante. Entonces, ¿qué palabra le darían ustedes? Naomi dice que solo retos, nada más. Pues sí, son retos y son desafíos. Como bien dice nuestro título, nuestra profesión tiene esta particularidad, que estamos tratando de transmitir un mensaje, pero a veces del idioma 1 o de la lengua 1 a la lengua 2 no es tan fácil, no es tan sencillo. Uno tiene que entender el matiz, con qué intención se está diciendo, cómo lo está diciendo, qué está tratando de decir la otra persona, ¿no? Entonces sí está bien interesante nuestra profesión, no es algo sencillo. Y siguiendo con lo que acaba de comentar Siquem, quiero leerles un parrafito de lo que sucede en la mente, en el cerebro de un intérprete cuando está en el trabajo. Miren, dice así: en un día de trabajo de 6 horas, tomando turnos de 30 minutos con la concabina y suponiendo que un orador hable a velocidad normal de 150 palabras por minuto, un intérprete habrá procesado 27,000 palabras, unas 120 cuartillas, a la velocidad de la luz, sin detenerse para lograr que dos personas que no hablan la misma lengua puedan comunicarse como si no pasara nada. Pero esa es una persona que habla a un tono de velocidad normal. Pero si fuera una persona que habla súper rápido, imagínense todo lo que tiene que hacer el cerebro en ese momento para procesar esa información y cambiarlo en segundos a otra lengua. Entonces, eso es tan solo para que contextualicemos todo lo que tiene que hacer un intérprete y que realmente son retos. Totalmente. Sí. Eso... Perdón. Martín. Sí, de hecho, cuando hablamos del tema, la verdad, pensando previamente en qué iba a decir, dije, a ver, ¿cuáles son los retos que tenemos? Es que es un abanico tan amplio aquí de qué hablar, y seguramente, por ejemplo, quien nos está mirando y quien es intérprete o ha experimentado hacer un servicio, de repente sabe y está consciente de que son un montón de cosas, o sea, va desde la parte de cómo interpreto esto, ¿no? La parte técnica de lo que son las lenguas, de una lengua a la otra. Pero aparte de eso, o sea, tan solo el hecho de dedicarse a la interpretación, no cualquiera, o sea, no cualquier gente se anima a estar en esto porque muchos quedan en el camino porque no alcanzó y no pudieron seguir económicamente porque no les daba, no los contrataban, porque luego muchos estuvimos en un tiempo también en que, todavía, ¿no? Que la gente nos ve y dice, ay, eres intérprete de lengua de señas, sí, ay, qué bien, oye, ¿quieres interpretar acá? Mira, es que yo quiero ayudar a la gente, ¿no? Entonces tú ayuda interpretando gratis y pues yo también ayudo, nos ayudamos todos juntos, ¿no? Haz tu acto bueno del día. Pero, o sea, ese es el acto bueno de toda la vida y pues no se vale tampoco, ¿no? Entonces siento que hay un abanico tan amplio en esto de los retos, en donde a veces hasta la vida está en peligro. O sea, hay muchos aspectos aquí interesantes que hoy tenemos que comentar, así que si ustedes están atravesando por algo así, váyanlo comentando por el rato, leer comentarios o que han vivido, que ha sido un reto importante para ustedes. Va a ser interesante aquí escucharlo también. Sí, ahorita que te escucho, Martín, y también escuchando a Pris y lo que decía Siquem, este tema de las palabras, por lo menos destacando lo que decía Pris, ya se me fue la cifra, pero muchas palabras en esta jornada, pero también es que es como un rompecabezas, ¿no? Porque la palabra por sí sola no es tan importante, sino cómo esa palabra también se va conjugando con todas las demás y cómo el cerebro tiene que ir armando ese rompecabezas al instante. Y algo que yo siempre destaco en los talleres que damos en Hablemos de Señas es cómo yo tengo que captar la información al mismo tiempo que estoy recibiendo información, tengo que estar aquí imaginándolo visualmente. Al mismo tiempo, mi cerebro tiene que activar esta parte motora para ejecutar las señas de la manera correcta. Y al mismo tiempo tengo que estar pendiente de la retroalimentación. Entonces, el propio hecho de interpretar en sí ya es un reto fuerte. Y a eso tenemos que meterle entonces, como tú dices, Martín, los matices culturales también.
que hacen que las cosas vayan cambiando de significado según la entonación, la creencia de la persona y muchas otras cosas. Entonces, el propio hecho de interpretar, de hecho, que es un reto súper complejo. Y a eso le vamos sumando otras cosas. Y es que Martín. fíjate, ay, adelante, Martín. Bueno, sí, y agrégale eso un chorro de otros detalles, ¿no? Por ejemplo, un día en mi ciudad estaba como que la nota en el periódico que buscaban un intérprete porque tenían a un sordo en el hospital. Ese es sordomudo, ¿verdad? Pero yo estoy diciendo sordo. Pero bueno, entonces, y también me hablaron por otros lados que en el hospital vengo de una ciudad, bueno, mis orígenes son de una ciudad donde era prácticamente el único intérprete. Entonces me tocaba hacer de todo, ¿no? Y todo es todo, arriba de la ambulancia, la funeraria, en el hospital, donde sea. Entonces, de repente llego y obviamente, pues si es un reto, vas a interpretarle a alguien que no conoces, no sabes con qué te vas a encontrar, no sabes, sobre todo en una ciudad como donde yo estoy en Ensenada, donde tienes un gran porcentaje de sordos que utilizan las señas americanas y no mexicanas, pues también de repente te topas con esta parte de qué lengua va a utilizar, ¿no? Entonces, y llego y veo al sordo y pobrecito, lo habían atropellado. Entonces estaba así, con los brazos todos vendados. Todo vendado. O sea, nomás podía mover los dedos poquito. Y un sordo que no sabía muchas señas. Entonces se imaginan, o sea, el reto de, necesitamos el teléfono de su hermana, necesitamos saber, sí, en un momento. Entonces te atreves, te avientas también retos de ese tipo, ¿no? Donde a veces ya más allá de tu trabajo, ese contexto o ese sordo también lo pone mucho más difícil el asunto. Bueno, pero ya nos dejaste con la duda. ¿Y cómo le hiciste para pedir toda esa información? Bueno, obviamente tuve que hacer circo, maroma y teatro. Entonces, como nomás podía mover los dedos, traté de irlo guiando, ¿no? Con preguntas de, a ver, o sea, sí, no, fulano, no. Y entonces fue como poner aquí, no, sí, sí. Y así determinando los datos, ¿no? Por escrito, siguió señalando, él diciéndome que sí, que no. Y así fue posible, pero sí fue todo un reto. Ahí tenemos reto. Regresando un poquito a lo que comentabas, Blio, sobre los cambios culturales. Esto es algo que suele presentarse y me pasó en una charla. En una charla estábamos en un taller donde estábamos hablando acerca de temas de psicología. Y en el taller el ponente decía, miren, para ustedes relajarse, despejarse, pues no sé, hagan algo, trabajen en su jardín, bailen, canten debajo de la regadera, cocinen, lo que les guste, ¿no? Y cuando llegó esa partecita de canten debajo de la regadera, dije yo, híjole, ¿y aquí qué hago? ¿Aquí qué les digo? ¿Le digo al sordo que cante debajo de la regadera? ¿Será una práctica común para ellos, como nosotros oyentes, cantar debajo de la regadera? No lo creo. ¿Ustedes qué hubieran hecho? ¿Qué hubieran hecho en esa situación? Hablando de estos cambios culturales, porque pues el ponente estaba hablando desde su perspectiva, obviamente. Claro. Bueno, es que el sordo sí canta, ¿no? O sea, si me voy con la idea de la sorda que me platica que ella canta cuando lava trastes y me muestra cómo canta, sí me puedo imaginar un sordo también cantando en la regadera. Quizás no por el tema del oído, de cómo suena, pero sí porque está solo y nadie lo ve, no sé. Mira, yo aquí voy a hablar de mis intimidades y de mi esposa. Ojalá que no me regañe después. Así estamos todos, así estamos todos. Sí. Okay. Pero mi esposa es sorda y ella en la ducha no canta, pero sí habla, o sea, practica como discursos, ¿no? O sea, se pone ahí a hablar, a inventarse historias, ¿no? Y las habla en la ducha. Y en ocasiones me he dado cuenta porque entro de manera inesperada y está como, ¿por qué me viste? No tenías que verme hablando Sí. así. Era privado, dice. Exactamente. Y a ver, fácil, sí, a Estés no le va a gustar escuchar esto. Ahí dice, no, es verdad. o bailar también, un comentario, ¿no? Que dice eso. Fácil bailar en la ducha, a lo mejor un cambio de ese estilo, ¿no? No sé. Pero bueno, entonces hubieran hecho la adaptación, es decir, quizás aquí
hacer esta adaptación cultural y mencionar algún aspecto que sí haga un sordo en su día a día, en su cotidianidad, que era lo que estaba tratando de decir esta persona. Claro. ¿No? Haz cosas de tu cotidianidad que te relajen, que te hagan despejarte. Era el punto final de su explicación. No puso estos casos, pero sí había este choque cultural, ¿no? Entonces, ¿qué hubieran hecho? ¿Dejarlo literal y decir canta debajo de la regadera o hacer algún tipo de adaptación tomando en cuenta las vivencias de un sordo? Mira, Creo que las dos yo, son muy válidas, ¿no? sí, Tanto decir literal, porque sabe el sordo que también se refiere a los oyentes que están ahí, y que es una forma de... Bueno, tiempo. Qué bueno que mencionas eso, porque este taller era dirigido exclusivamente a personas sordas. Era un ok. taller de un oyente, un psicólogo oyente, pero el grupo era totalmente sordo. Y obviamente ya con este ponente habíamos hablado de, mira, acuérdate que los sordos no hacen esto, no tienen este tipo de vivencias como nosotros. Yo después al ponente lo abordé de manera privada y le dije, oye, acuérdate nada más de este detallito, ¿no? Para que no se te escape para la próxima, porque si tú dices cantar bajo la regadera, me obligas a mí a decir canta debajo de la regadera. Y quizás para el sordo se quede así como que, quizás si no es su costumbre, pues le choque ahí, ¿no? Pero también tiene que ver mucho el contexto sobre el cual se desarrolló la charla, ¿no? Porque si era un taller y era participativo, entonces en ese momento, si el sordo definitivamente no entendió la parte literal, entonces quedaba en el, oye, o sea, ¿cómo? ¿Y eso yo qué hago, no? Entonces ahí ya entraría, que le explicaría y entonces también obligaría a la persona que está dando la ponencia a que entre en el mundo del sordo. Me gusta. eso es interesantísimo. Yo creo, yo habría hecho una adaptación cultural sin duda, a lo mejor no cambiarlo a hablar en la ducha o bailar, sino más bien lo mismo de cantar, pero a lo mejor no como lo haría un oyente, sino como lo hace un sordo, ¿no? Pero que siga el mismo estilo de cantar. Igual creo que el reto más difícil ahí es que lo estás haciendo en vivo, porque ahorita nos das tiempo de reflexionar, de pensar, de decir, a ver, esto está mejor, esto no está mejor, pero el reto más fuerte es hacerlo ahí en el momento ya, o sea, tomar una decisión prácticamente instantánea. Esa toma de decisiones que también está muy relacionada con la parte ética, ¿no? Porque qué tanto voy a cambiar la información, va a funcionar, no va a funcionar. También me hizo pensar en los retos éticos cuando Martín decía lo del paciente, ¿no? Que necesitamos los números de teléfono y todo esto. A veces también hay implicaciones éticas. Principalmente el sordo no se podía mover con libertad, entonces hay muchas cosas ahí que tenemos que considerar. Les han pasado por situaciones éticas que, más allá de lo cultural, que los hayan puesto en una toma de decisiones complicada, o sea, que se haya convertido en un reto para ustedes. Perdón, pero sí, ¿qué hiciste? Platícanos. ¿Cómo resolviste? Termine la historia. Que termine la historia, que termine. Estoy tratando de acordarme qué fue lo que dije. Estoy seguro que no dije cantar bajo la regadera. Quizás mencioné otra cosa cotidiana, ¿no? Porque finalmente ese era el punto, ¿no? Haz cosas dentro de tu cotidianidad que te relajen. Entonces, sí omití esa parte, me voy a confesar aquí entre todos ustedes, no me funen, perdón. Entonces, sí omití esa parte, pero sí puse los demás ejemplos que abordaban el mensaje final, que era, haz algo dentro de tu cotidianidad que te ayude a relajarte, que te ayude a despejarte, ¿no? Entonces, digo, no fue tan grave eso, espero, pero eso fue lo que yo hice, si no mal recuerdo. No. Tú sabes que la omisión también es una estrategia de interpretación, ¿no? A lo mejor no es una estrategia lingüística, pero sí una estrategia dentro de la interpretación. Ampliación, omisión, reducción. Entonces, si cumplió con el objetivo, igual no estuvo. A ver, no voy a decir que está bien. Ya me acordé. Le dije dibujar o pintar, que creo que son actividades que son también que te ayudan a eso, a despejarte y relajarte. Dije, bueno, omito esta y les menciono estas otras. Eso ¿Bajo la regadera? No, porque sí. Sí, eso fue lo que hice, ya me acordé. Otro reto que se presenta con eso, que también está por ahí relacionado con el tema ético, tú dices pintar, ¿no? Y el ponente a lo mejor no lo dijo. Y en 2 minutos, 3 minutos más adelante se te olvida que es esa adaptación cultural y el sordo dice,
pero ¿puedo pintar cualquier cosa? Pregunta, y el ponente se queda como, ¿quién habló de pintar, no? Sí. Entonces, ¿cómo manejar también esas cosas? Ahí mira, dice Naomi que te estamos fundando ya. Híjole, ni modo. Tienes toda la boca llena de razón. O el siguiente reto es que si haces en ese momento un relevo y tu compañero no estaba prestando atención a lo que tú estabas diciendo, quizás él sí menciona el ejemplo o sigue trabajando con lo que ya el ponente venía mencionando, ¿no? Entonces ahí ya hay un choque de información, sí, cierto. Sí. Es lo que hablábamos de las implicaciones también éticas, ¿no? Que quería entrar a ese punto, porque creo que ahí también se abre un abanico de dificultades a la hora de interpretar. Les preguntaba antes que qué experiencias han tenido al respecto. Me acaba de pasar algo muy reciente y fue con una persona sorda que no sabe lengua de señas en su totalidad, entonces su comunicación era más a mímica o sus señas caseras. Para mi fortuna, yo contaba con un mediador lingüístico. Entonces, y estamos hablando en el ámbito de salud, que es sumamente delicado. Esta persona había tenido un accidente aproximadamente un mes y no se había atendido. No había la manera, digamos, por poner una excusa. Entonces llegó con nosotros y entró al consultorio y le empezaron a preguntar, bueno, ¿eres diabética? ¿Eres hipertensa? ¿Eres esto? ¿Eres el...? Híjole, ¿y ahora? ¿Cómo le explicas a una persona que quizás en su vida se ha hecho algún tipo de análisis, en su vida le han dado algún diagnóstico acertado de qué padecimientos tiene? Lo que hizo fue sacarnos un montón de medicinas, así, esto es lo que me tomo. Y pues ahí con el doctor, pues esto es lo que se toma, pero pues no sabemos a ciencia cierta. Y el mediador lingüístico que estaba conmigo estaba respondiendo, no es diabético, o no es hipertenso. Le digo, no, o sea, tú no respondas por él. Tenemos que asegurarnos de que él nos esté diciendo las cosas, porque donde tenga algún tipo de padecimiento y le suministren un medicamento que sea contraproducente, ahí nos metemos en un problema tú y yo. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese tipo de situaciones y que ahorita los estoy viviendo, ¿no? Y que aquí sí tengo que pisar con cuidado, o sea, cuidar cada momento de la interpretación. No puedo tomarme ninguna libertad porque pues la vida de una persona está en mis manos, literal, ¿no? Y en este caso tan difícil donde es una persona que no sabe lengua de señas. Entonces, date a entender, comunícate, buscar estrategias ahí. Así, ese fue el último reto, creo yo, casi para cerrar este año, que dije, híjole, aquí sí me la pusieron difícil, aquí sí estuvo complicado. Los anteriores pacientes han sabido lengua de señas, quizás un término, un concepto no lo han entendido, lo explicamos, lo aclaramos, todo bien, pero en ese caso específico sí era difícil, ¿no? Afortunadamente la persona no estaba tan grave, pero tan solo esas preguntas de cuestionario básico, ¿eres diabético? ¿Eres hipertenso? ¿Tienes algún tipo de alergia? Ahora explícale ese tipo de información a esta persona, ¿no? Claro. Vamos a hacer el cambio de intérprete, que ya nos corresponde, y continuamos con la charla. Va. Gracias. Lisa, gracias. Listo, gracias Lisa. Listo. Muy bien. Pris, Martín, ¿quieren contarnos un poquito más esto de si quién está bien? ¿Ibas a decir algo más, Siquén? Sí, antes de pasar, otro de los desafíos, lo que acabamos de ver ahorita con nuestros cambios de intérpretes, y para los ponentes o los conferencistas que nos están viendo y que hacen este tipo de transmisiones, pueden aprender. Esperen a que el intérprete esté todo bien, todo en su cuadro, bien, listo, y entonces ahora sí arrancar a hablar, porque ese es otro de los desafíos que tenemos como intérpretes. A veces el ponente se sigue, y uno tiene quizás pequeños detallitos técnicos, dificultades técnicas, y andas corriendo detrás del ponente. Ahora sí, ya, me callo. Sí, antes que comentaba sobre el tema de personas de repente que no sabe lengua de señas y que hay que actuar de forma con mucho cuidado. Me acuerdo una vez también me tocó un caso en donde estamos en el Ministerio Público
y el caso se trataba de un adolescente que estaba ahí, pero toda la situación estaba súper complicada ahí, todo el mundo estaba, ella estaba llorando, habían policías deteniendo un hombre, teníamos ahí a una persona, estaba el juez, y estaba súper enojado, y me dice el juez, tú dime, si tú me dices que él tocó a ella, si tú me dices que lo hizo, yo lo refundo en el bote, ¿no? Y ahí va a quedar, y bueno, la cosa estaba como que muy, muy fuerte, porque pues dependía de la interpretación para saber qué iba a pasar con esta persona, ¿no? Entonces comienzo a hacer preguntas, era un adolescente que estaba en crisis completamente, estaba llorando, estaba abrazando a su mamá, y pues su mamá consolándola, y pues bueno, imagínense, ¿no? El caso. Y comienza a hacerle preguntas, entonces, el juez, entonces estabas ahí, pasó, él te habló, sí, entonces él te tocó, y ella sí, entonces él quiso aprovecharse de ti, sí, decía ella todo, ¿no? Y fue como, permítanme, ¿no? Yo ya me sentía como con mucha presión porque al principio respondía que sí, pero un momento en que quería cerciorarme que todo era real, ¿no? Que las respuestas sí eran verdaderas. Entonces, me permite hacerle una pregunta más y me dice sí. Entonces le hago una pregunta que nada que ver y me dice que sí también. Luego sabe que creo que está muy nerviosa, creo que hay que buscar otra forma, ¿no? De poder saber la información. Y lo hicimos a través de una hoja de papel. Fue como dibujar directamente el espacio, el lugar, y fue como, tú ibas caminando por aquí, sí. Él te habló, sí. Entonces, ¿tú entraste? No. Él vino y te tocó, no. Ya cuando fue como todo con mapa, con dibujitos, fue mucho más fácil definir. Pero resultó que no era así como se pensaba al inicio, ¿no? El caso. Pero la verdad es que sí fue muy complicado porque están todas las miradas ahí, todo el mundo quiere saber qué, y con mucho coraje, entonces es muy fácil decir lo que quieren escuchar, ¿no? Y la persona además lo está diciendo, pero pues sabes también que implica mucho, ¿no? Entonces, sí son aspectos como muy, muy delicados que sí hay que tener cuidado. Yes. Híjole, chicos, con lo que acaban de decir tan serio, ahorita me van a caer jitomates por lo que voy a contar. Venga, 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 estamos para aprender. Bueno, la situación que quería comentar era que cierto día, me dice un chico, trabajo en una escuela, me dice, oye, acompáñame por favor a platicar con X maestro. Sí, de acuerdo, ahí vamos los dos. Entramos a la oficina del maestro. Y entonces, él, el alumno, empieza a desahogarse de que pues tenía problemas con su novia y que esto y que el otro, todo bien, todo normal, pues no pasa nada. Entonces se fue desarrollando la charla y entonces él le fue explicando que pues quería quedar embarazada a la chica, pero pues no había sido posible, ¿no? Que habían perdido el bebé la primera vez, ahí todo bien. Y entonces, después el profesor le dice, no, es que mira, tú eres todavía muy joven, mejor primero acaba la carrera. Y entonces le empezó a dar una plática motivacional, la cual se convirtió en una situación donde el profesor le dio consejos en el acto sexual para que no tuviera hijitos, ¿no? Entonces, toda esa plática yo así de, ¿a qué horas va a acabar el profesor? ¿A qué horas va a acabar, no? Y te vuelves así como que sí, literal mecánico, ¿no? En ese momento de, pues va, me dijo, le digo, y ahí, ¿no? Pero sí es una situación también en la cual fue un reto estar en ese momento ahí. Y después me arrepentí, le hubiera dicho, no te acompaño. Pero reto para ti, Pris, como oyente, desde tu cultura, que quizás como oyentes somos más reservados o la sexualidad es un tema tabú, o desde qué punto fue un desafío para ti. La conversación con hombres, dos hombres, Okay. libremente dar todo y explicar todo el momento y entra así y sale así y tantos segundos y todo eso fue así como que, ok, ¿no? Entonces, eso creo que ha sido mi mayor reto. Y entonces, ¿eso sería interesante que nuestros clientes sordos lo tuvieran a consideración?
Es Pues decir, yo oye, siento que, si fíjate, vas a hablar de este tipo de temas, pues, pues soy mujer, ¿no? Entonces quizás me incomoda a mí, o viceversa, a mí también hombre, ¿no? yo siento que en el caso de la cultura sorda, y entramos en esta parte que también está dentro de los retos, es que uno como tu profesión, tienes que saber que van a hablarte de cualquier tema, Ujú. en cualquier momento. Sin embargo, y en este caso, por ejemplo, el hecho de que él hubiera tenido esa libertad de decir, acompáñame y vamos, y llegar en ese momento, y él estaba adentrado en la conversación y decía, pero y entonces esto y cómo y así, y la confianza con el profesor, ¿no? Entonces en ese momento era más una situación mía, un reto mío, porque en el momento, o sea, se estaba cumpliendo la función de educar y era entre él y el maestro y el alumno, ¿no? Sino si más bien representó para mí un reto porque era así de que, ¿no? O sea, incomodidad plena. Sáquenme de aquí, no quiero estar aquí, gracias. Exacto. Acaben, por favor, ya. Y súper válido, ¿ah? Porque no somos robots tampoco, no somos máquinas. Y entonces entra este juego entre la moral personal, nuestro propio pudor y nuestro trabajo y las exigencias éticas de nuestro trabajo, ¿no? Es como, dilo. Y más bien digno hasta de felicitarte, Pris, porque cualquier otro intérprete, a lo mejor menos experimentado, pudo haber dicho, no, ya, hasta acá la conversación, me salgo, búscate otro intérprete, yo no doy para eso, ¿no? He tenido experiencias así. Uno de los O retos, quizás no eso, o quizás no eso, sino omitir demasiadas cosas, ¿no? Así omitir. como dar lo menos de información posible porque, híjole, me caso a pudor a mí, yo cómo voy a estar hablando de esos temas, o yo no más bien desconozco ese tipo de cosas, entonces, sí, pues nada más ten cuidado en tus relaciones sexuales, ¿no? Punto, ¿no? Mientras que el maestro se explayó, ¿no? Dio detalles muy específicos. Y también sería muy válido de repente decir, no me siento cómodo, ¿no? Alguien más puede hacerlo, Claro. pero a veces también no hay nadie más. A veces no te queda otra más que, o sea, estar y Aguantar. cumplir, ¿no? Y pues ni modo, te Claro. aguantas. Sí. Sí. No, y es que también radica, yo considero, vuelvo a ese punto en el que, aunque ya ahorita ya estoy reflexionando en que ya lo quemé, al sordo. Saludos, Adiós. saludos. ¿Cómo se llama? No, No, ahí te no, va. hombre, Este, no, hombre. Entonces, también yo creo que radica en la confianza, ¿no? Porque de cierta manera él sabía, ¿no? Que no con cualquiera a lo mejor iba a tener esa libertad de decir todas esas cosas, o de preguntar todas esas cosas. Se sentía en un ambiente seguro para hacerlo también. Entonces, también eso tiene mucho que ver Muy Claro. bien, Pris, con muy bien. Sí. Aplausos para Pris, por retos. favor. Aplausos, muy bien. Mira, vamos a leer un comentario de Eduardo Torres, lo proyecto ahí en la pantalla, dice así. Me hacen acuerdo que cuando empecé a trabajar como intérprete, mis primeros acompañamientos fueron a chicas sordas, a donde el ginecólogo. Yo era súper jovencito y allá adentro en el consultorio, mientras hacían los exámenes y las preguntas, al final entendí que era mi trabajo y debía abordar el tema de manera profesional y hacer. ¿Les ha Oye, pasado algo Eduardo, me acordaste también de esas primeras interpretaciones, híjole, cuando uno es novato y le falta experiencia, sobre todo en la vida, te pasa cada cosa bochornosa. Eso me pasó a mí en Tijuana también, algo muy similar. Hicieron una feria de la salud y en Tijuana vivía un sordo médico, doctor. Y entonces yo estaba empezando como intérprete profesional, quizás tenía un año de estar haciendo ya la labor, y me dice, oye, pues va a haber la feria, acompáñame, tú vas a estar conmigo en los módulos donde yo esté atendiendo. Va, perfecto, ¿no? Yo no supe a qué le dije sí, no supe en qué me estaba metiendo. Y tenían un módulo especial para pues atender a la población que llegaba. Y llegó una señora precisamente y pues la señora en confianza dijo, pues es doctor, pues aquí yo le digo mi padecimiento. Y la señora llevaba tiempo teniendo un flujo en uno de sus senos.
Y eso lo empezó a explicar, yo estaba interpretando de español las señas, todo bien, todo bien, todo bien. Llegó el momento en que el doctor le dijo a la paciente, pues vamos a revisarla, ¿no? Y la señora sin pena alguna, y estamos hablando que era un módulo en un parque, tenía unas cortinitas ahí nada más, pero sin pena alguna nada más levantó la blusa y el brasier, ¿no? Y yo así de, yo, ¿qué tenía? Yo creo 20, 21 años de edad, y yo así de, Nunca había visto algo ay, de eso. ¿para dónde voltear? Tengo que ver al doctor, el doctor está ahí enfrente, la paciente ahí a un lado, y tengo que verlo, y ¿qué hago? ¿Qué hago? No, sí, momento bochornoso, pero muy difícil. Tuve que aguantarme, obviamente, como dice Eduardo, hacer la labor finalmente, pero por dentro, no sé si se notaba que estaba sonrojado, pero yo me sentía súper, súper, súper apenado. Me hiciste acordar de eso, Lalo. Mira, Lupita dice en el chat, vamos a proyectarlo. A ver. Ay, se me fue, ahí está. Así se va agarrando confianza y ¡zas! Aprovechas y sacas tus notas de señas prohibidas. Correcto, correctísimo. Súper, mira, y hablando de este tema médico y creo que empezamos a empezar un área especializada, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de la ginecología y esas cosas. Ese también es otro reto, la terminología especializada. Cuando aprendemos lengua de señas, es una de las cosas que yo más critico de las personas que están en el proceso de aprender lengua de señas y ya empiezan a trabajar como intérprete, o no tanto a lo mejor desarrollar la labor de intérprete en algunos contextos, sino ya autodenominarse intérprete, solo porque han hecho unos cuantos cursos. Y es el tema de la terminología especializada, que eso sí es un reto bastante complicado. En uno de los cafés que hacemos en privado, Noé, por ejemplo, uno de los compañeros del intérpretes del podcast, trabaja en el área legislativa y nos ha estado contando experiencias, por ejemplo, de la diferencia de términos y lo preciso que es cada término para el área legal. Igual pasa en el área médica, ahorita que estamos tocando el tema y tú sí que trabajas en el área médica. En estos contextos, para mí, son contextos que los he tocado, pero no me especializo en lo absoluto en estos contextos. Me gustaría más escuchar su experiencia al respecto. Yo estoy tengo más experiencia, tal vez igual que Pris, en el área educativa. También hay una exactitud de términos, pero a lo mejor no es tan complicado como en estas áreas de salud o legislativa o en otras, ¿no? Temas más técnicos. Cuéntame un poquito de su experiencia en ese sentido. Pues también presenta un reto, sobre todo si la población sorda desconoce algún término, algún concepto de alguna rama o profesión en específico. Para ponerles un caso, ¿no? De nuevo, estoy en el área de salud actualmente trabajando y es lo que se me viene más fresco a la memoria. Hay muchos pacientes sordos que lamentablemente no han tenido la atención adecuada a su salud bucal. Están muy, muy, muy descuidados en esa parte, lamentablemente. Y la gran mayoría de ellos, al momento de hacerles una revisión, lo primero que dice el doctor, pues mira, tal pieza dental ya no sirve, necesitas una endodoncia. Y bueno, yo ahí en modo intérprete dije, ok, ¿qué hago aquí? Yo entiendo que es una endodoncia, es matar el nervio para que pues esa muela ya, como ya no funciona, pues dejarla así, ¿no? Y que no se vaya a infectar. ¿Qué hago en ese momento? Le digo eso desde mi percepción, lo que yo estoy entendiendo, el concepto que es, van a matar tu nervio, tienen que hacerte una cirugía para matarte el nervio. Y lo hice así y la reacción del sordo fue inmediata y por eso amo la interpretación uno a uno, porque tienes esa retroalimentación de la expresión facial de cara de interrogante de ¿qué me estás diciendo? No estoy entendiendo. Y entonces ahí tenía dos caminitos. Le digo esto al doctor, no estoy entendiendo, o yo le explico. En una la apliqué así, dije, dejemos que el doctor explique, dejemos que el médico, esa es su chamba, mi chamba nomás es decirte qué es el procedimiento a seguir. Y entonces el doctor le empezó a explicar, mira, es que te tienen que hacer una cirugía donde van a matar tu nervio. Seguía igual, ¿no? Y entonces, al final la persona sorda pues dio el avionazo, dijo, sí.
Y le dijeron que obviamente ese procedimiento no se podía hacer en ese centro de salud, lo tenía que hacer en algún particular o por fuera. En otra situación muy similar, le dijeron, bueno, tienes que hacerte una endodoncia, pero ahí apliqué otra estrategia, no sé, bueno, no sé si sea estrategia, pero una práctica muy común, creo yo, dentro de todos los intérpretes, y luego vamos a comentar un artículo que lo menciona, que es deletrear la palabra. Deletrear la palabra. Ah, mira, te van a hacer una endodoncia. Casualmente, esa persona sorda sí sabía el término, y él me dio la seña, o como él lo expresa. ¿Y cómo lo expresa él? Simplemente señaló la muela y dijo, con esta forma de la mano, y aquí Robin, si me alcanzas a ver, y ya, que introducen algo hacia la muela, ¿no? Para matar el nervio. Tan, tan. Dije, ok, de ahí me agarro. Los siguientes pacientes empecé a aplicar esa estrategia y digamos que se entendía hasta cierto punto. Entonces, es ahí donde son estos retos. Hay términos que quizás la persona sorda no conoce, no entiende, jamás le han hablado de eso en su vida, y entonces es algo nuevo que se presenta ahí y qué hacer, ¿no? Entonces, eso fue lo que yo apliqué, fue lo que hice, de nuevo aquí confesándome con ustedes, no me funé. No, está bueno. Martín, vamos a hacer antes el cambio de intérprete y luego nos das tu comentario, Martín, ¿vale? Bien, bien. Listo. Gracias, Warren. Perfecto. Sí, fíjate que de hecho, sí que no sé si fue la misma feria o fue otra feria que me tocó también estar. Yo me acuerdo que llegué como al final, no sé cómo estuvo que llegué a ese lugar, en Tijuana también, y de pronto me dice Cuauhtémoc, el médico sordo, me dice, ven, interprétame. Y yo, y ahí voy, ¿no? Y era una reunión de médicos. Fue como que al final se reunieron todos ahí en una carpita, y entonces comienzan a hablar de ciertos temas. Para mí fue bien complicado porque yo nunca me he enfrentado a vocabulario, a esta jerga médica, y de repente era como, ¿qué hago? ¿No? O sea, ¿qué significa eso? ¿Cómo digo esto otro? Entonces, como era uno a uno, pues lo que hice fue decirle directamente a él, ¿sabes qué le digo? Hay cosas que yo no estoy entendiendo. Y me dijo, no te preocupes, deletréamelo. Cuando una palabra así, deletréala y yo con eso. Y la verdad funcionó súper bien. O sea, era como esto así, ok, ajá, y funcionó. Entonces, sí, eso que mencionabas del artículo sobre el deletreo, ahí en este contexto sirvió, ¿no? Pero también hablamos de una persona, pues que era un médico sordo, ¿no? Entonces él obviamente entendía los conceptos, los captaba. Pero cuando no, en lo personal, lo que he hecho es que mi pensar es, a ver, si yo no lo entiendo, el sordo menos. O sea, lo más probable es que el sordo tampoco lo vaya a entender, ¿no? A menos que sea médico sordo. Pero, entonces, si lo tendrá que explicar, que nos explique a todos, ¿no? Entonces, de repente, como intérprete, también tengo este derecho a quizás no me especializo en esa área, no estoy todos los días ahí, y de repente yo no entendí lo que quise decir. Yo, oiga, ¿esto se refiere a esto? ¿Es como esto? ¿O cómo se ve? ¿Se refiere a esto y esto? Para poderle decir, ¿no? Y es cuando el médico de repente también comprende que pues tenemos esas necesidades, ¿no? Y de repente también se bajan y tratan de ser mucho más claros y ayudan mucho. Yo siento que hablarlo, decirle al médico directamente, perdón, ¿eso qué significa? ¿Eso qué es? Los ayuda como a aterrizar y entender que tiene que hablar de forma más clara para todos, ¿no? Y creo que es muy válido. Pero bueno, ahí con lo que mencionas, creo que se presenta otro problema y reto para los intérpretes, ¿no? Porque si cierto grupo o cierto nicho de personas conocen esa terminología, se crea una seña para ello, ¿cómo te aseguras de que el resto de la comunidad lo va a entender y lo va a comprender, ¿no? Que es también lo que menciona este artículo. Para los que están preguntando qué artículo es, aquí va el título. Okay. Retos de la interpretación de la lengua de signos, así se llama el artículo. Retos de la interpretación de la lengua de signos o de señas. Es un artículo de España, por eso lo llaman así, lengua de signos, escrito por Pilar Lara Burgos. Y entonces ahí habla precisamente de eso, ¿no? Cómo actualmente ya hay más sordos estudiados con carreras, con universidades, que a raíz de lo que van estudiando tienen que ir creando nuevos términos. Y es donde aquí aparece
la seña que vamos a usar momentáneamente aquí, en la clase, pero al final de cuentas, cuando salen a trabajar o cuando conviven con el resto de la comunidad, pues la empiezan a usar, ¿no? Y me llama la atención el párrafo, dice, así dice el párrafito. Ante la necesidad de nombrar conceptos de recién aparición, la lengua de señas española se vale de una serie de recursos para crear signos nuevos que resuelven la situación. Sin embargo, y a pesar de ser una gran necesidad real en la comunidad sorda, el elevado número de neologismos que están surgiendo en la actualidad parece estar creando más confusión de la debida a los usuarios de la lengua de señas, ya que están dando lugar a una serie de problemas de difícil solución. Y es ahí donde en Tijuana se dice así, en el sur de México se dice así, en el centro de México se dice así. Y entonces ya tenemos 3 señas distintas. Y empieza la discusión. No, es que esa no es la correcta, no, la mía es la buena, no, la tuya no es la buena. Y entonces, uno como intérprete, ¿qué hace? ¿Te tienes que aprender las 3? Sí. Te tienes que adaptar al grupo de personas con las cuales estás trabajando en el momento, que es precisamente lo que también hace mención el artículo, que dice que tienes que ver qué nivel tienes dentro de tu público de sordos para que entonces a través de eso tú vayas viendo cómo es que va a ser tu interpretación, ¿no? Yo creo que por eso la seña de intérprete en señas internacionales es así. Actual me voy a este o a este, a este o a este. ¿Qué hago? Bueno, y curioso lo que mencionas, Julio, porque entiendo que así se dice intérprete en señas internacionales y esta también, ¿no? Sí, también. ¿Por qué se usan las dos? Sí, porque... ¿Por qué? Porque alguien nos explique, por favor. No inventé yo el sistema de signos, pero asumo que hay una más latinoamericana y una más europea. Asumo, ¿ah? Okay. Por ahí pueden poner en los comentarios el que tenga la verdad con respecto a esto. Fíjate, yo tengo una opinión bien interesante con respecto a este tema que dices. Si quien de una seña acá, surge otra por acá, surge otra por acá. Y yo, bueno, ahorita particularmente veo mucho esto en la comunidad sorda de crear señas nuevas. Esto es más un tema de acuñamiento, no más allá de que un neologismo, porque no surge, sino que más bien nos ponemos de acuerdo y le metemos ahí, no acuñamos la seña. Y yo estoy muy en desacuerdo con eso porque siento que esto es algo más cultura oyente que cultura sorda. ¿Por qué lo digo? Porque cuando el sordo no tiene conciencia de cómo funciona en español, la información surge de manera natural y es ahí donde hablamos de un neologismo. Pero en este caso es el oyente prácticamente el que dice, hey, yo tengo este término acá para nosotros, ¿no? ¿Qué seña le vas a poner? A ver, cuéntanos, ¿qué seña le vas a poner? Entonces es como el sordo siente la necesidad de igualar la lengua de señas con el español o con el inglés o con la lengua oral predominante en su sociedad. Ok. Perdón, Pris, adelante. Entonces, bueno, lo que hace un momento comentó Siquem, de lo que sucedió en el ámbito salud, de este término. Entonces, ¿podrías considerarse como un surgimiento de algo natural de parte de ellos, dado que él lo está dando, y no algo que conoció a través de lo que Siquem fue explicándole? O sea, ¿eso sería el proceso natural o cómo se determinaría un proceso natural? Eso es lo que yo quería preguntar. Fíjate que en ese caso, yo siento que ya la seña existía y el problema estaba en nosotros como intérpretes no conocerla y no conocer, así que, no conocerla y a lo mejor no entender el término realmente. Porque, ¿cuál es la estrategia que yo utilizo en este caso, no? Yo he tratado de aprender la mayor cantidad de prefijos posibles, ¿no? Entonces ya yo entiendo a lo que yo escucho la palabra endodoncia. Tal vez no sé en qué consiste el procedimiento endodoncia, ¿no? No sé qué va a matar el nervio, no sé nada. Es primera vez que lo escucho. Pero sé que doncia viene de dientes, ¿no? Por ahí va el concepto. Y endo de entrar, de adentro del diente. Entonces ya yo sé que endodoncia va a hacer referencia a algo que está adentro del diente. Y yo puedo decir, bueno,
el diente y hago un clasificador del diente y ahí como que vamos a entrar al diente. A lo mejor lo hago así, a lo mejor lo hago así porque no sé en qué hace referencia a eso. Y la misma persona sorda es como, pero ¿qué? Y yo como intérprete le digo al doctor, pero ¿qué me van a meter en el diente? No entiendo a qué se refiere la endodoncia. ¿Me puede explicar? Y el doctor explica, ¿no? Y a lo mejor de esa manera yo como intérprete, al entender la equivalencia de cómo se formó esta palabra y utilizar correctamente los términos en lengua de señas, surge de manera espontánea el término, lo que hace que el sordo diga, ah, ya entendí, sí, entonces esto significa, ¿no? Que esto es un aparatico, ¿no? Este es el diente y ya le tengo lógica, no le tengo sentido. Igual pasa cuando están los grupos de sordos solos, perdón, así veo yo, ¿no? Los sordos están hablando y de repente ven un objeto y alguien hace una seña, es como que eso qué es, y este sordo se lo explica y a lo mejor fue una seña que él inventó, la vio en otro país y ya como que el término es aceptado con naturalidad, ¿no? Sin necesidad de que se pongan de acuerdo para decir, a ver, ahora tenemos que ponerle una seña a eso de manera como muy forzada, porque justo lo que el artículo dice, a ver si que encuentras. No, bueno, es que quería trasladar esto mismo al ámbito que tú estás más familiarizado o en el que te desempeñas, que es en el educativo. Entonces, supongamos que estás con un estudiante sordo en su universidad, está estudiando para ser dentista y empieza esta clase o de hacer una endodoncia. El tema de la clase es endodoncia y a lo largo de la charla de la clase se va a estar explicando el procedimiento, qué es, para qué sirve, etcétera, etcétera. ¿Qué harías tú? Si no hay una seña para. Claro, si es un título, el título por lo general va a estar ahí y ahí sí aplico la técnica de Martín. Deletreo el tema porque yo no lo sé, él no lo sabe y es un título. Pero si lo veo dentro de un contenido, simplemente hago esto que acabo de decir ahorita, ¿no? Entiendo que endo y por lo que el profesor está explicando ya entiendo de qué va la cosa y trato de que sea algo que surja de manera espontánea en mi discurso. Que si el sordo lo identifica y si no lo identifica, no lo identificó. Ya es una oportunidad de la persona sorda. A lo que voy es no imponer el hecho de, a ver, ahora hay que crear una seña para endodoncia. Que el sordo investigue, a lo mejor hay señas por ahí, a lo mejor a él le surge una de manera espontánea y la expresa, porque tampoco estoy en contra absoluta del acuñamiento, porque es un recurso que existe, ¿no? En la comunidad. Solo digo no abusar de ello, porque siento que a veces abusamos mucho de este recurso, ¿no? Y es donde entra, por ejemplo, el hecho de que muchas veces, o sea, nos casamos con el hecho de seña, seña, palabra, y entonces solicitamos a la comunidad sorda, o sea, mira, yo requiero esta lista de palabras, dame la seña, por favor, porque te voy a interpretar. Y no es así. Es cuando más bien tienes que utilizar recursos como los clasificadores, como métodos técnicas de interpretación para llegar a dar el concepto de lo que quieres decirle al sordo, ¿no? Sí, sin embargo, también en un ámbito académico, en ese contexto, de repente el sordo tal vez va a requerir hacer un examen donde dice, ¿qué es una endodoncia? ¿No? Y de repente, si la palabra como tal no la identifica, o sea, creo que ahí sí nos metemos en un problema para él, porque, pues sí, entendió muy bien una clase sobre un diente, que se le introduce algo, pero nunca se enteró o relacionó bien esta palabra de endodoncia como tal, y la necesita saber, porque está aprendiendo sobre el tema y lo tiene que haber escrito tarde o temprano, ¿no? Entonces siento que es donde tenemos que jugar con esta parte de quizás un deletreo, preguntarle al mismo sordo si es posible, si el contexto lo permite, qué seña usamos para esto, o esta, qué significa, es como ta. Bueno, obviamente hablamos de una interpretación en donde ahí quedó, no la explicación directa, pero buscar que esto se dé para que el sordo entienda el concepto y si no ponernos de acuerdo hasta previo, ¿no? Como, oye, el tema es ¿qué seña usamos? ¿Pero qué es eso? Es como esto y esto, ok. Pero previamente, ponerse de acuerdo con el sordo, creo que es importante justo en el ámbito educativo. Una ocasión me tocó hacer un evento donde había interpretación sobre el tema de Internet, hablo de casi como 20 años. Y de repente, Todavía no existía el Internet, Martín, todavía no existía. Pues es que por eso era tan nuevo que de repente no había una seña establecida en el país para Internet. Entonces justo era como preguntar, ¿qué seña usamos? Y hablamos como de 15 sordos de diferentes lugares. Y era complicado y me tocaba a mí interpretar esa parte, ¿no? Afortunadamente se pusieron de acuerdo con una seña, ¿no? Pero habían miles de señas que usaban para el concepto de Internet.
Ahí fue más fácil, ¿no? En otra ocasión, en otro evento, me toca estar ya interpretando y de repente hay dos sordos líderes sentados ahí en ese evento. Eran muy poquitos sordos, pero habían dos líderes muy fuertes. Y de repente se me ocurre, la seña es... Y un sordo me dice, ¿es esta seña? Y el otro me dice, no, es esta. Y yo, oh, ya perdí, ¿no? Me dijeron señas diferentes cada uno. Entonces, obviamente, cada vez tienen que usar las dos, porque si no me tiene un problema ahí con los dos sordos, ¿no? Entonces, a veces puede como definir previo, a veces no tanto, tienes que ajustarte a lo que es, pero nuestro objetivo al final es que el sordo comprenda, que aprenda, que entienda, y sobre todo en el ámbito educativo me parece que relacione también a veces ciertas palabras que les queden muy claras, ¿no? Creo que el deletreo puede ser eso. Claro. Vamos a hacer cambio de intérprete nuevamente. Muy Lisa bien. nos ha cansado. Gracias. Puede seguir. Oye, Puede seguir. Gracias. Ya, el tiempo está pasando súper rápido, súper rápido. Sí. Tal vez para nosotros que estamos de este lado, a lo mejor para Warren y Lisa, el tiempo pasa súper lento porque están ahí con otra responsabilidad. Y ese es otro desafío. También. Mira, siguiendo este punto del que estábamos hablando, tal vez sin querer desviarnos mucho, pero Godínez Lomi ha escrito un comentario, ¿no? A veces sordos más esfuerzo leyendo o no quieren leyendo, ¿no? A veces los sordos tienen que esforzarse más para leer y no quieren hacerlo. No quiero decir que el sordo tenga que, a juro, ser usuario del español, pero parte de la educación también es nutrirte, por un lado, en tu lengua, pero si estás recibiendo educación en español, tienes que, quieras o no, aprender uno que otro término en español, ¿no? Entonces, ya eso es algo que se escapa de nuestra responsabilidad como intérprete, por eso no quiero que nos enfoquemos ahí para salirnos del tema. Es más entre profesor y estudiante y la disposición que tenga para aprender lengua de señas, en el caso del profesor, por lo menos algunas cositas básicas y informarse sobre su alumno sordo, y también el sordo a moldearse a la cultura del lugar en el que está aprendiendo. No es como si a nosotros nos tocara ir a estudiar a Estados Unidos. Probablemente vamos a tener un intérprete, pero sí es bueno también nutrirnos un poco. Pero bueno, ahí ya entramos a otro tema. Se nos está acabando el tiempo, nos quedan 3 minutitos nada más. Tenemos otro montón de puntos aquí que no hemos abarcado. Me gustaría traer uno a colación, y es la interpretación de relé. Me gustaría escuchar un comentario de cada uno, si les ha tocado esa experiencia y qué retos ven ahí al respecto. Hacemos la pregunta, o se sugirió este tema también hablarlo hoy, tomando en cuenta que, a diferencia de hoy, los 2 episodios anteriores hemos tenido la presencia de intérpretes sordos. Y eso es un reto también bien fuerte. De hecho, Siquén le tocó ser relevo de una de las intérpretes. Y bueno, nos gustaría también escuchar su experiencia tuya, Siquén, en cuanto a esa experiencia, y tal vez si has tenido otra, y también de Martín y Pris si han tenido ese tipo de experiencia. Pues esta es una modalidad de la interpretación que quizás en años más recientes ha estado cobrando más fuerza, porque estamos contando con intérpretes sordos, que eso también es muy bueno. Tener la figura de un intérprete sordo le da mayor naturalidad al mensaje, quizás esos huecos o esos vacíos que dejamos como intérpretes de oyentes, el intérprete sordo lo sabe rellenar muy bien, siempre y cuando el compañero haga una buena chamba, porque eso sí tiene sus retos. Porque estamos hablando de que ya estamos pasando por 2 filtros, ¿no? Se está dando un mensaje, el primer intérprete está escuchando, está transmitiéndolo a la lengua de señas nacional, y ese otro intérprete tiene que trabajar con otra lengua de señas, ¿no? Que la mayoría de los casos puede ser la lengua de señas internacional. Pero se puede dar en otros contextos, ¿no? Puede ser otra lengua de otro país, otra lengua de señas de otro país. Entonces, aquí hay que estar muy en contacto con tu compañero, ¿no? Que sí te está siguiendo el paso, que te está siguiendo el ritmo,
que esté entendiendo también la información, porque no es copiar, pegar nada más, no es, en este caso, decir seña por seña, no, o sea, la persona sorda, tú te tienes que asegurar que tu compañero esté entendiendo el mensaje que se está transmitiendo, ¿no? No vas a hacer una explicación, no vas a hacer una síntesis, no, sigues siendo un intérprete, sigues interpretando la información, pero sí tienes que tener este contacto con tu compañero y que estén en una sincronía bien interesante. Si no conoces a la persona, quizás te sea difícil lograr hacer un buen trabajo, una buena labor. Y eso se nota en el compañero, ya cuando tú lo ves que nada más está copiando, pegando, o está diciendo una seña por otra, nada más, es ahí donde dices, no, algo está fallando, quizás ahí la responsabilidad es en ti, que no estás sabiendo decirle la información o no estás haciendo una buena labor de interpretación. Entonces, está bien interesante trabajar de esa manera. Me ha tocado trabajar así en contadas ocasiones. Quizás de lo más difícil para mí es deletrear nombres, porque la otra persona te tiene que captar lo que estás deletreando y deletrearlo correctamente, y cifras. También eso es bien difícil para poder transmitirlo, que tú lo digas lo suficientemente lento o claro, más bien, para que la otra persona lo pueda expresar. Así es. Gracias. ¿Y quién? ¿A Pris y a Martín les ha tocado hacer ese tipo de interpretación? ¿Les ha tocado hacer relevo de una persona sorda? No, a mí no, en mi caso no. Pris tampoco. Yo he estado, sí lo he hecho con mi esposa, es intérprete de señas internacional, y he estado en esa posición, y uno de los retos también que me he dado cuenta pero allí ya es fácil, ustedes ya están en sincronía total, no. Eso no cuenta. Eso no cuenta. Eso es cierto, y de hecho que mis señas se parecen mucho a las de ella, entonces es como si ella se viera a ella misma haciendo señas, pero sabes que muchos de los errores que yo cometo, errores que tienen que ver con omisiones, con expansiones, ese tipo de cosas, entonces se los arrastro a ella y queda perjudicada la imagen de ella cuando fui yo el culpable, ¿no? Y también es algo bien delicado, ¿no? Porque ya no es solamente yo, a veces la gente ni sabe que yo estoy por ahí, y es su imagen. Público conocedor, de aquí en adelante, cuando vean a Steph interpretando, es culpa de Blio. Todo, sí, lo asumo. En todos los contextos. Mira, hay un comentario para cerrar de Santiago Parra, vamos a ponerlo acá, dice: es una estrategia práctica, pero preocupa en gran manera afectar la independencia lingüística del profesional sordo en formación. Esto haciendo referencia a cuando hablábamos de acuñamiento de señas y neologismos, ¿no? Es por esta razón que muchos eligen la configuración de neologismos para un ahorro, practicidad lingüística, pero también se pretende con esto una mayor independencia lingüística en su desempeño como profesional, pues también se convierte en un agente de incidencia para acuñar el término en su comunidad. Interesante, gracias por ese gran aporte, Santiago. Y bueno, gracias también a todos los que han dejado su comentario, muy útil, a quienes han dejado por allí buenos aportes, preguntas. Por aquí, ¿creen que hagamos parte 2 de este tema? Nos faltaron varias cosas. Yo creo que es necesario. Faltan muchos aspectos que no se platicaron hoy y que teníamos aquí nuestra listita, prueba clara, de que había una lista y faltó tiempo. Faltó muchísimo. No, y también estaría chévere escuchar los retos que han tenido otros colegas, ¿no? Los demás. Que dejen comentarios si quieren parte 2 de este tema. Que dejen aquí en comentarios, ¿no? Mira, ahorita en comentarios, ¿les gusta o no les gusta? Nos están viendo 25 personas, deberíamos tener mínimo 25 comentarios de si quieren parte 2 o no quieren parte 2. También recuerden dejar ahí su like. ¿Quieren dar algunas palabras para cerrar? ¿Sí? Bueno, ser intérpretes realmente hay muchísimos retos, ¿no? De lo que se comentó en la parte de la interpretación como tal, lingüística, en muchos aspectos, ¿no? La parte, hasta la integridad física a veces está también envuelta. Sin embargo, creo que con los años, los que hemos podido estar y mantenernos, es algo que disfrutamos muchísimo y es algo que de verdad vale la pena. Quizás hace mucho tiempo nos tocó aguantarnos a veces de situaciones o privarnos
cosas por estar en este ámbito de la lengua de señas, pero la verdad es que está muy interesante todo lo que nos aporta como humanos, como personas, por un lado, ¿no? Todo el impacto positivo que podemos hacer. Si bien a veces también no faltan los sordos, que es otro reto que a veces enfrentamos, al sordo que de repente no le cae el intérprete y que de repente le va a tirar y va a decir de él, por ejemplo, pero pues aún así hay muchos otros sordos que aprecian el trabajo y que sabemos que en algo colaboramos también en su vida, ¿no? Para bien. Entonces, si bien también ser intérprete no significa ser los que ayudan todo el tiempo y eso, pero es una parte que nos permite esta profesión, ¿no? Que es muy humana. Entonces, de verdad, yo estoy muy contento con esto y animo a los que les interese el tema, tengan la cosquillita de ser intérpretes, a que lo hagan, a que se animen. Y es un tema igual de perseverancia, casi como ser un cantante y así, es algo similar. O sea, tienen que echarle muchas ganas, tienen que esforzarse, sí, por aprender mucho, y pese a que a veces hayan críticas y eso, al final vale la pena. Entonces, anímense, sí se puede. Excelente, gracias Martín, bonitas palabras. Pris, Siquem. Pris. Sí. Pues sí, todos estos retos parten muchas veces del desconocimiento, de falta de información, ¿no? En el caso cuando comienzas y a lo mejor no sabes por dónde ir y etcétera, ¿no? Pero pues no hay que tener miedo, ¿no? Si no conocemos algo, entonces siempre hay que preguntar. Hay que preguntar y, por ejemplo, aunque ustedes ven la cara de estos hombres que está aquí como que medio seria y así, también pueden ahí preguntar, aprovecharlos y preguntarles, son muy buena onda, conocen mucho y entonces, para poder hacer un mejor trabajo. Y sobre todo, ese es el propósito, ir mejorando cada vez más, porque esos retos siempre se van a presentar, pero también depende mucho de cómo es que lo que uno haga para poder superarlos y también que quede sobre el libro de que, a ver, ya me pasó esto, no me vuelvo a pasar la otra también, ¿no? Así es, excelente, Pris, muchas gracias. Bueno, yo para cerrar quisiera citar esta frase de Pam Hong Han. No sé si lo estoy diciendo bien, pero Pam Hong Han. Dice, el trabajo del intérprete, al igual que el ajedrez, es un juego de análisis y en el que se resuelven problemas. Un juego en donde se utiliza el pensamiento crítico, la intuición y la deducción. Cada juego es un reto y cada uno es diferente. Yo con eso cierro. Sí, es excelente. Muchísimas gracias, Martín, Pris, Siquem, por supuesto, gracias, Warren y Lisa, por la interpretación en lengua de señas internacional. Gracias a todos los que han dejado sus comentarios, a los que han compartido, a los que han reaccionado de alguna manera y más aún a quienes se han quedado viéndonos hasta el final. Muchísimas gracias a todos nuevamente. Nos vemos en una próxima transmisión, un próximo capítulo de Intérpretes, el podcast. ¡Chao! Gracias por habernos acompañado. Este fue un capítulo más de Intérpretes, el podcast. Porque todo depende del contexto. No olvides darle like y compartir. Nos vemos en un próximo capítulo de Intérpretes, el podcast.